Bienvenidos a una nueva edición de Choque de Opiniones. Tienen ustedes imágenes de lo ocurrido pasado fin de semana cuando vuelos partieron de Estados Unidos hacia El Salvador. Esa es la prisión de máxima seguridad de ese país conocida como SECOT, a donde llegaron un número importante de venezolanos deportados desde Estados Unidos. A la fecha no se saben sus nombres de manera oficial, no se saben si fueron sometidos a un proceso judicial, no se sabe cuáles son las razones para su deportación, solo que están ahora en una prisión en El Salvador. Vamos a hablar sobre este y otros temas de esta segunda presidencia de Donald Trump en esta hora de Choque de Opiniones. Voy a presentar a nuestros invitados. Aquí en Washington está María McFarland Sánchez Moreno. Ella es la presidenta de Representas, una organización no gubernamental que busca exponer y poner fin a la corrupción en el gobierno. También en Nueva York, Catherine Pichardo es la presidenta y CEO del Latino Victory Project, que busca aumentar el poder de los latinos en Estados Unidos y está siguiendo diferentes temas de importancia para la comunidad. Y en Austin, en Texas, está César Grajales, él es analista conservador. Gracias a los tres por acompañarnos. Comienzo contigo, María, aquí en Washington. Esas imágenes y lo que está ocurriendo plantean muchísimos interrogantes. ¿Qué es lo que destaca? De que Estados Unidos esté deportando sin aparente debido proceso a ciudadanos a un tercer país sin un panorama claro y la disputa que eso ha generado entre el Ejecutivo y el Judicial, en donde un juez, el juez James Goldberg, ordenó que esos vuelos no salieran, detuvo la implementación de una ley de 1798 y ahora está enfrascado en una agria disputa con el Departamento de Justicia y con el mismo presidente Trump. Sí, Juan Carlos, mira, esto es parte de un patrón que ya hemos visto desde hace un par de meses en el que el gobierno está, al parecer, buscando desmantelar cualquier control sobre sus acciones. Esto empezó en la primera semana del gobierno cuando removieron a los inspectores generales en todas las agencias del gobierno. Estos inspectores generales son los encargados de buscar corrupción, de evitar abusos de poder. Desde entonces hemos visto una serie de acciones que buscan desafiar a las cortes. Y esta deportación, o más que deportación, ha sido un traslado a una prisión en El Salvador. O sea, ni siquiera los han deportado a Venezuela. Este traslado sin debido proceso y sin ningún tipo de control judicial parece haber sido una movida también para justamente poner a la Corte en una posición donde el gobierno la iba a desafiar, ¿no? La Corte dijo, no pueden hacer esto, tienen que dar la vuelta a los aviones, no pueden llegar a El Salvador hasta que nosotros hayamos definido qué es lo que se puede hacer acá y si es legal. El gobierno parece que no les hizo caso, continuó con el vuelo a El Salvador y ahora están diciendo, no, es que hay que remover al magistrado, ¿no? Pareciera Fujimori en los 90 en el Perú, o Maduro en Venezuela, ¿no? Actuando como un rey que no le gusta la sentencia de una corte, entonces, bueno, vamos a remover a los magistrados. Esto es un patrón súper peligroso para todo el país. O sea, si nosotros no podemos confiar en que las leyes se van a acatar y que podemos ir a las cortes para defendernos, entonces estamos en una autocracia. César, la ley que invocó el presidente Trump es de 1798. Si ponemos el contexto, en 1798 en Washington no había Capitolio. Estados Unidos estaba pendiente, estaba a puertas de una guerra con Francia, que había sido su principal benefactor en la guerra de independencia. Solo ha sido invocada 4 veces. La última vez fue durante la Segunda Guerra Mundial, antes de la que estamos viviendo ahora, y por lo menos 31,000 japoneses fueron enviados a campos de concentración en Estados Unidos. Ahora, la forma en que fue invocada en secreto, luego se conoció la proclamación, detalla que son venezolanos mayores de 14 años que el gobierno determine pertenecen a una organización criminal, el Tren de Aragua.
pero en el caso de los enviados a El Salvador no se ha entregado ni sus nombres ni evidencia de que pertenecían a esa organización. Como dice María, ¿estamos allá ante un gobierno autoritario? Juan Carlos, el análisis de esto, si me lo permites, en mi opinión voy a hacerlo desde la parte política y desde la parte de la legalidad. La parte de la legalidad es la siguiente. Bueno, aunque es una línea muy frágil el tema de invocar esta ley tan antigua y tan poco desconocida para muchos, el hecho de que, porque muchos argumentan, por ejemplo, que solamente el Congreso es el que declara guerra, en este caso esa ley tiene esa particularidad, pero también tiene un estatuto donde le permite al presidente a generar una proclamación, que es lo que acabas de mencionar, y esa proclamación de alguna manera le protege para hacer lo que hizo, pero también en la parte más del tema migratorio, haciendo, digamos, un poco de lado esto, el Ejecutivo, o sea, el presidente en funciones, tiene mucha poder en el tema migratorio, no tanto para legislar, pero sí para decidir cómo ejecutar esas leyes en la parte migratoria. Yo creo que más allá de invocar esta ley, sí el presidente de Estados Unidos tiene la potestad de acelerar los procesos de deportación a quien sea y también le permite ser socio con otros países donde puedan recibir inmigrantes indocumentados en ese país, haciendo a un lado el tema del Tren de Aragua. Ahora, la particularidad del tema del juez, yo creo que la parte del juez tiene dos cosas. Me parece que cuando ya la orden del juez emitió escrita, porque él creo que emitió algo verbal en la mañana, pero la ley, y por favor me pueden corregir, obliga que el juez tiene que hacerlo escrito. Cuando eso sucedió, el avión ya estaba fuera del espacio aéreo estadounidense. Ahora, por otro lado, en lo que estoy en contravía de la opinión del presidente Trump, es que cuando ha dicho que hay que hacer un proceso de destitución del juez, yo me alineo más con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Roberts. Yo creo que el proceso de las apelaciones es el camino correcto y no tanto esta parte política. En conclusión, creo que el presidente sí tiene las funciones para llevar a otros indocumentados o ilegales a otro país tercero donde haya hecho tratos. Sé que aquí se habla del Tren de Aragua y eso digamos que es lo que ha generado también la controversia, pero estoy de acuerdo con John Roberts que los procesos de apelación son los caminos y no tanto la destitución cuando no estás de acuerdo con la orden o con una decisión de un juez. Catarina, acá hay varios puntos. Primero, lo que establece que solo el Congreso puede declarar la guerra es la Constitución, no es una opinión. Está escrito en la Constitución, el presidente no puede declarar guerra si el Congreso no lo hace. Hemos visto que los presidentes lanzan operativos militares para esperar a que luego el Congreso entonces declare la guerra. Segundo, esa ley fue invocada específicamente mencionando el Tren de Aragua, lo que pone un manto sobre los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos, sean indocumentados, sean documentados, sean ciudadanos estadounidenses, porque esa ley da un poder muy amplio y fue invocada por una supuesta invasión que interpreta el presidente Trump. ¿Cómo ves el manejo que le ha dado el gobierno y toda esta disputa que se da entre dos poderes? El poder judicial, el juez Boasberg, diciendo esto no se puede hacer así, y el ejecutivo que insiste que lo va a seguir haciendo y que si no, pues que retiren al juez. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que la administración de Trump se ha destacado por ser una administración de caos y de terror. En este caso, también tenemos un presidente que está yendo en contra de las declaraciones de un juez, lo cual no es solamente un abuso de poder, sino también un atentado a nuestra democracia. Aquí realmente lo que tenemos que evaluar es que de las 261 personas que fueran llevadas en este avión, sí, la mayoría fueron invocadas por la ley de enemigos extranjeros, pero también habían otras personas, incluyendo no participatorias en lo que ellos llaman el Tren de Aragua, que todavía no se sabe de qué están acusadas o cuál es el razonamiento para tomar esta acción. O sea que lo que tenemos que analizar aquí no es solamente el tema de deportaciones, que bueno, todos los presidentes, no discutimos, tienen derecho a deportar. En sí, hasta ahora, Trump está más o menos al mismo nivel de deportaciones que tenía Biden e inclusive menos deportaciones de lo que tenía Obama. Lo que estamos viendo con esta acción
es más bien un ataque a la democracia, porque Trump está perdiendo en las cortes, tiene un récord de 93% de los casos que está perdiendo y ahora se está yendo en contra de los jueces, lo cual en sí es un ataque a la separación y la división de poder que tenemos aquí, lo que nos hace una democracia.